guarde en esta preciosa mañana. Me siento muy honrado de hacer parte de este día tan especial y felicito a todos los padres por este día. Yo también soy padre y bueno, hoy he sacrificado un día en familia de poder estar en convivencia con ellos por cumplir compromiso con el Señor, pero ya esta es la mejor parte, la cual no nos será quitada, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Así que hagamos de este tiempo un momento maravilloso y al igual que ustedes también estoy expectante por recibir el consejo de la palabra del Señor para su pueblo en esta hora, y les voy a invitar sin más preámbulo para que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo, gloria al Señor, capítulo número 13, versos del 6 al 12. Cuando ustedes lo tengan pueden decir un amén, un gloria al Señor. Primera de Crónicas, libro de Crónicas, capítulo número 13, versos del 6 al 12. Y vamos a leer la santa palabra del Señor de una manera antifonal o intercaladamente. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. ¿Están de acuerdo? Amén. Cuando estén listos, dicen un amén, un gloria a Dios. Amén, amén, a Dios. Gloria a Dios. Me encantaría si de manera como de dinámica, ¿verdad, hermano? Le entiende la mano a la persona que tiene al lado suyo y salúdela en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En parte del servicio al Señor. Amén, aleluya. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gracias, Señor. Amén. Sí. Porque dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón hasta su barba y al borde de su vestidura, porque como el rocío de Hermón que cae en los montes de Sión, dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice así la santa palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Ustedes continúan con los versos impares, los versos con números impares. Ese fue el que leí yo. Ustedes continúan con el verso 7. A ver, vamos a leerlo, hermano, una vez más, porque siento como que estaban descoordinados y porque me gusta dar un realce a lo que es la Santa Biblia, ¿ves? La palabra de Dios. Vamos a leerla una vez más. Presten atención. Capítulo 13 del primer libro de Crónicas, verso 6. Yo comienzo y ustedes continúan con los versos impares. Y subió David con todo Israel a Baala el Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre vosotros, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Dios, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los reyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David pudo pensar que Jehová había quebrantado a Usa por los pilares del lugar de Usa hasta ahora. Todos. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Que el Señor añada bendición a nuestras vidas y genere confianza en vuestros corazones a través de esta su palabra leída.
Señor, gracias te doy por traerme hasta este bendito lugar de tierras del norte de Yacadochi. Señor, gracias por ser tan maravilloso. Y bendigo, Señor, esta congregación. Señor, a cada hermano, a cada padre representado aquí. Pongo en tus manos, Señor, sus vidas, sus peticiones. Sé propicio a la necesidad de cada uno, Padre Santo. Gracias porque sé que tú estás aquí con nosotros y tu promesa se activa, se hace una realidad cuando te creemos, cuando lo declaramos, Señor, lo guardamos en el corazón. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días, amén, de vuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor amado. Amén. También pueden tomar sus lugares. Y yo a manera de tema o de título, le he de poner cuidado lo que tocas. Amén. Cuidado lo que tocas. Quiero hablar algo acerca de esto, hermano, de la presencia de Dios, que es lo más maravilloso que nos ha podido suceder a cada uno de los que le hemos creído al Señor. O sea, esto es una realidad. Lo que un día Dios lo declaró como una promesa, yo estaría con vosotros todos los días. Esto se cumple en nuestros días. ¿Amén? Le hemos creído al Señor y por eso vivimos declarando esa palabra, porque en todo momento, no solo cuando venimos a la iglesia, yo creo que al igual que usted, amén, o igual que yo, usted puede sentir, puede dar fe, puede dar testimonio que la presencia de Dios usted la siente. Amén. En todo momento, cuando nos disponemos, cuando abrimos el corazón al Señor, y aunque muchas veces nosotros quizás hemos figurado, digamos, el concepto de un Dios invisible, intangible, que está como muy distante, muy lejano de nosotros. No obstante, dice la Biblia que está cerca de cada uno. ¿Amén? Que Él se hace palpable. Él ciertamente está dispuesto para escucharnos. No solamente nos escucha, sino que Él también responde a nuestros deseos, nuestras oraciones. Dicen amén. Dice el salmista, vengamos ante tu presencia con acción de gracia y aclamémosle con salmos. O sea, él era un experto en esto. Si hay alguien que conoció el interactuar, el tener una comunión intrínseca con Dios, con la presencia del Señor, fue el rey David. Él sabía, digamos, explotar esos momentos, ¿ven? De tener esos acercamientos con el Señor. Si hay algo que deberíamos de considerar como lo más imprescindible de nuestra vida, es anhelar que Dios siempre esté en nosotros, que se mueva. Amén, que nos falte todo, pero que no nos falte su presencia. Amén, hermanos. Dijo un día Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos van a partir de aquí. Éxodo 33:15. Ya él conocía la presencia porque había estado en un encuentro con el Señor en la zarza a los 40 años, viendo de la amenaza de Faraón, se fue al desierto, huyó, pero allá Dios tenía un plan, un propósito con este caudillo de Israel llamado Moisés, y le salió al encuentro el Señor en una zarza. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Amén. Y a partir de ahí él se acostumbró a vivir bajo esa presencia del Señor. O sea, una vida cristiana sin la presencia del Señor, sin la presencia del Espíritu Santo, se torna una tradición, una religión más, mi querido amigo y hermano. Amén. Entonces, podemos estar en un culto, pero a veces no estamos ni siquiera conectados con esa presencia del Señor. Tenemos que intuir en el Espíritu que Dios está con nosotros. A veces nosotros nos dejamos mover por los estados de ánimo, venimos así como capa caída, como bajo de nota, como que no queremos hoy hablar con nadie, como que venimos aburridos, ¿verdad? Como que venimos ahí de mala gana estar aquí, y no sé, como que hacemos de esto quizás como algo ritual, algo tradicional, pero si nosotros de verdad le sacáramos la esencia y le diéramos valor al significado de lo que es estar delante del Señor. Aleluya. Amén. Como dijo un día también el salmista en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. No sé, pero yo me la gozo con el Señor, hermano. Yo vengo
caminando, viajando a 3 horas de camino y yo no he hecho otra cosa sino estar hablando con Dios. Hablo con Dios. Amén. Gloria a Jesús. Mire que yo tengo un padre de 91 años y él todavía, al momento, a la presente, todavía no ha decidido dar el paso de decidir entregar su vida para el Señor. Le hablé como nunca en mi vida en el trayecto. Me atreví a entrarme a su vida profundamente porque era el Día del Padre y le hice una llamadita, pero aproveché para hablarle a mi padre de las cosas buenas que yo he visto a lo largo de toda mi existencia, pero también le urgí la necesidad que él tiene de que se presente ante el Señor, que es el tiempo para que él se ponga cuenta con Dios, porque en cualquier momento usted no sabe cuándo Dios tendrá en su corazón, en su soberanía, la disposición de llevárselo y usted necesita estar a cuentas con Dios. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a ir a este pasaje de la Biblia. Dice la Escritura entonces que el pueblo de Israel se disponía para hacer un movimiento de trasladar un arca que simbolizaba allí la presencia de Dios, el arca de la alianza. El arca de la alianza no era más que como la forma de un cajón, como ustedes pueden apreciar este material que hay aquí. No sé qué tipo de madera sea esta, si sea cedro o líbano o sea realmente, ¿verdad?, el material con que fue construida aquella arca de madera de acacia y estaba enchapada, estaba cubierta de oro. O sea, como Dios se la había mostrado a Moisés allá en el monte Sinaí. También aquella figura, como Dios se la enseñó, como se la dibujó, así tal cual Moisés mandó a hombres expertos en todas estas cosas y mandó a que se llevara a cabo la construcción de un arca de madera de acacia llena de oro, con una tapa donde a la parte de arriba estaban la figura de 2 querubines, porque los querubines, como lo que está en la tierra es una sombra de lo que está en los cielos. Usted notará, mi querido hermano y amigo, que en los cielos dice la Biblia que Dios cabalga entre los querubines, ya está allá arriba, pero hay unos rangos entre los seres angelicales y que los que más cerca de Dios están por allá son los querubines protectores. Después sigue otro rango llamado serafines, pues arcángeles, ángeles y otras huestes espirituales de seres angelicales. Pero esos querubines, Dios le mandó a Moisés que así diseñara el arca de la alianza con las alas extendidas y se miraran uno hacia el otro frente a frente. Y allí estaba también el pan de la proposición y también la vara de Aarón, amén, y las tablas de la ley. Así tal cual como Dios le pidió a Moisés que la diseñara, la fabricara, así también él lo llevó a cabo. Entonces, ¿cuál era la razón de esto? Era que la presencia de Dios iba a estar perpetuamente sobre ese lugar. Amén, iba a manifestarse allí. Pero hoy yo le tengo una buena noticia, que ya, pasando los tiempos, con las cosas que Dios prometió a los antepasados, a los profetas, a Dios le plació, le dignó el sacar esa gloria que estaba allí, refugiada en el arca de madera de acacia, en el arca de la alianza o el arca del pacto, y ahora la ha depositado en vasos de barro, para que la excelencia y la sabiduría no sea de los hombres, sino de Dios. A su nombre, hermano. Aleluya. Y dentro de esa también simbología o analogía del arca de la alianza, dice la Biblia que estaban las tablas de la ley, aquella que Dios le había indicado al siervo Moisés para que escribiera cada uno de los 10 mandamientos. Ahora ya estos mandamientos no están escritos en unas tablas de piedra, sino que Dios las ha puesto en tablas, amén, de la mente y del corazón de los hombres. Ahora nosotros tenemos esa palabra encarnada en nuestra vida. Por eso cuando meditamos en Él, cuando viajamos, cuando estamos en cualquier momento, esa palabra fluye. En tu presencia hay plenitud de gozo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y me reconforta poder, aleluya, hacer acopio a esas palabras, porque a través de las palabras que el Señor, que son espíritu y son vida, es que nosotros caminamos por este mundo, amén, en victoria, de gloria en gloria y de poder, en poder a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la Escritura que un día el rey David, reconstruyendo esta parte del capítulo 13 del libro de Crónicas,
vio que Saúl no le prestó mucho interés al asunto del arca de la alianza. Ahí estuvo por 40 años como también el monarca del pueblo de Israel, pero él tomó como tan en poco este asunto. Y David hizo un buen gesto, una muy buena intención. Pero yo quiero sobreadvertirle de algo. Muchas veces hay cosas buenas que no necesariamente representan estar, hermano, en la voluntad del Señor. Las buenas intenciones no nos llevan a nosotros a tener una aprobación de Dios. Tenemos que vivir en la obediencia a la palabra del Señor. Y este rey, David, él digamos, pasó por encima de ciertas condiciones que tenían que cumplirse dentro del levirato, de la ley levítica, y que no podían romper, amén, esos preceptos que estaban establecidos. Entonces yo quiero mencionarle a usted cuáles fueron los 4 errores que cometió David para haber sido reprobado por Dios, que no vio el Señor con contentamiento lo que había hecho al desplazarse de donde estaba el arca de la alianza a llevarla a su casa. Primer punto del error de David fue que pidió un consejo a los ancianos, al pueblo. Dice la Biblia que él reunió a todos los ancianos de Israel, a los capitanes, a los generales, a todos los líderes, y hizo consensuadamente una decisión de mover el arca de la alianza hacia el lugar que él deseaba, hacia su casa. ¿Ven? Esto nos lleva a nosotros a que a través de este craso error que cometió el rey David, aunque la intención era buena, vuelvo y repito, no lo estaba haciendo de acuerdo a los lineamientos de la voluntad del Señor. ¿Ven? Hagamos las cosas, pero de acuerdo a el ideal de Dios. Consultemos con Dios antes de tomar decisiones. Decisiones que nos pueden a nosotros costar, amén, hasta nuestra salvación. Nos pueden costar lágrimas tremendamente por no haber consultado con Dios. Por eso hay mucha gente que vive fracasada. Hay gente que vive, digamos, en el limbo. No hayan qué hacer, no están direccionando su vida de la manera más correcta, porque se dejan llevar por el impulso, por las emociones, y no, amén, a través de lo que el Señor determina en nuestra vida. Usted no ve que hay personas que estando en una decisión crucial en su vida, no consultaron con Dios con anticipación. Una pareja, una persona que joven le servía a Dios, de pronto decidió tomar por esposa a esa muchacha, quizás no se lo pidió a Dios, no lo consultó con el Señor, y al cabo de un tiempo ya unidos, casados con esa persona, ya sea hombre o mujer, terminaron, amén, es decir, separados, divorciados, porque no habían tomado una decisión, amén, previa de consultar con el Señor. Y así igual se mueven de un lugar a otro, andan como los chapulines, brincando de un lago a otro, y no han tomado seriedad en lo que significa el hecho de tomar las decisiones más apropiadas, correctas en su vida. Error número 2 de David, dice que escogieron un carro nuevo para trasladar el arca de la alianza. Dice Éxodo 25:14, cuando la orden era que los levitas tenían el deber de traer en sus hombros el arca de la alianza, aunque se miraba muy bonito el carruaje, ¿verdad? En carro. ¿Qué de malo había de que la intención, como repito, a lo mejor era buena, pero no era lo que Dios deseaba? Habían pasado por alto preceptos que estaban establecidos. Y Éxodo 25:14 dice la Biblia que Dios había asignado a unas personas dentro del oficio allí de la administración del templo, a sacerdotes y levitas. Y los levitas estaban llamados, apartados para transportar el arca de la alianza donde la moviesen a cualquier sitio. ¿Qué hizo David? Él no hizo lo que la Biblia nos está indicando, sino que lo que hizo fue que tomó un carruaje, 2 bueyes, ¿verdad?, con un carro nuevo, una carroza, y allí montó el arca de la alianza. Eso trajo como consecuencia que Dios, amén, el furor de Dios se encendió y estableció un juicio en ese lugar que vamos a ver a continuación. Entonces, no hagamos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Te das cuenta? Hermanos, estar en la voluntad de Dios no nos garantiza a nosotros que o necesariamente tengamos que creer o entender que porque todo nos sale bien, estoy en la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo está usted? Dice alguien, le pregunta, y aquel responde, pues
bendecido, prosperado y en victoria. Entonces toda la gente piensa que cuando la persona responde de esa manera, está bien, ahí metido en la cobertura del Señor. Pero quiero volver a repetir, el estar en condiciones de una bendición próspera materialmente, o estar en una posición, digamos, excelente y digamos, aventajada para el beneficio suyo, no necesariamente implica que es estar en la presencia del Señor. Ven, hermano, pues la voluntad perfecta de Dios. No nos dejemos engañar, porque hay situaciones en la vida que ameritan que lo consideremos. Dijo un día el Señor, en el día bueno, amén, alégrate, gózate en Jehová tu Dios. Pero en el día malo, también considéralo, porque tanto lo uno como lo otro lo hizo el Señor a fin que no quedara ayer fuera de él, a su nombre. Entonces, el apóstol San Pablo da una muestra de eso. En un día iba camino hacia Roma para comparecer ante el César. Iba en la voluntad de Dios. Hasta un ángel se le reveló a él en la embarcación que lo llevaba hacia Roma. Pero aún así, estando en la voluntad de Dios, el hombre sufrió naufragio, padecieron muchas cosas, hasta amenazas de muerte por parte de los soldados, los que lo custodiaban. Entonces, estar en la voluntad de Dios en ocasiones nos va a costar derramar lágrimas, vamos a pasar por pruebas, por sufrimiento, por dolor, pero es ahí donde usted se va a regocijar en el Señor, porque Dios nunca te va a abandonar. Amén. Aunque pasares por el fuego no te quemará. Aunque pasares por las muchas aguas, las aguas no te abnegarán. Dios te promete, amén. No te promete que va a dejar de que tú te libres de estas situaciones, pero sí te promete que Él va a estar contigo, que no te va a desamparar, que siempre Él será, amén, providencial en el momento cuando más tú lo necesitas. Damos gloria a Dios. Mi alma te alaba, oh Jehová. Mi espíritu te adora, Padre, a su nombre. Amén. Error número 3 del rey David, que él escogió a su manera quienes iban a transportar el arca, ¿verdad? Él escogió a quienes lo consideró lo más pertinente y no lo acató por la asignación divina, como ya habíamos dicho. Entonces, eso es un error que le costó a él tremendamente, hasta tener que resignarse y aceptar que había cometido tremendo problema, tremendo lío con el Señor. Entonces, porque se llenó de furor David cuando vio lo que sucedió después. Entonces, hermanos, no achaquemos, no inculpemos a Dios nunca jamás de nuestras desgracias. Hay personas que cuando les viene un momento, un de repente, ¿verdad?, una calamidad en su vida a nivel familiar, que lo corren del trabajo, que de pronto su ser querido, que usted le pedía tanto a la iglesia que oraran por él, el Señor decidió llevárselo, después le agarra un coraje a Dios, no me contestaste esta oración, y comienza, por eso ya no voy a leer más la Biblia, por eso ya no voy a más a ir a esa iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces la agarran personal con Dios, pero Dios no tiene culpa de las situaciones que pasan en nuestra vida. Oiga bien, son cosas que muchas veces nosotros mismos las provocamos, pero Dios es tan grande en amor y en misericordia, y a través de todas esas situaciones nos enseña que tenemos que, amén, ser agradecidos y decirle, Señor, aunque sé que me duele, aunque esto me está partiendo por dentro, me rompe por dentro, Señor, no obstante, yo hoy estoy tranquilo y descanso en ti, descanso en tus promesas eternas. Gracias, Señor. Amén. No entiendo todo lo que me está pasando en mi vida, pero solo lo que te suplico es que, Señor, me dé fuerza, fortaléceme, amén, dame sabiduría para poder sobreponerme a esta adversidad. A su nombre, hermanos. Aleluya. Hay cosas que no las entenderemos, pero en su momento Dios te las hará comprensibles, con conocimiento. Punto número 4. Dice que el error que cometió también David es que dice, cuando cometemos errores, si no nos apartamos, otros pagarán las consecuencias y no, amén, van a padecer tanta tristeza como le causó en este caso a él. Por causa de él, o sea, otra persona fue la que padeció este asunto, que fue Usa. Voy a hablar un poco acerca de esta situación. Eran dos hogares representados en este pasaje de la Biblia. Uno llamado Abinadab, amén. Y la palabra Abinadab significa
es un príncipe de mi gente, mi pueblo es generoso, o mi pueblo está dispuesto, o mi pueblo es honorable. Y el otro nombre del cual mencionaremos se llama Obed-Edom, que significa un fiel adorador, un siervo o alguien servicial. Entonces, mire, había una situación tremenda. El arca, dice la Biblia en ese capítulo de Primera de Crónicas 13, verso del 1 en adelante hasta quizás el 20, hermanos, dice que el arca de la alianza estuvo por un espacio de 20 años en la casa de este personaje llamado Abinadab. Abinadab, tanto fue el tiempo que duró allí teniendo el arca de madera de acacia en su casa, que simplemente para él y para su familia se hizo tan familiar que ya no le dio la importancia, el sentido de pertenencia. ¿Qué significaba eso allí? Los hijos de él, de los cuales menciona la Biblia que estaban cargando esa arca, que no estaban allí como las personas que habían sido elegidas por asignación divina, que era Usa y Ahío, eran hijos de este hombre Abinadab. Y esos muchachos, o sea, se criaron allí, dándole vuelta, jugando en la sala de la casa de Abinadab, que había retenido esa arca por 20 años en su casa. Pregúntenme, ¿qué sucedió mientras el arca de la alianza estaba allí por 20 años? No sucedió absolutamente nada, simplemente lo vieron como un objeto por allí, un old fashion, algo que adornaba quizás esa parte del espacio de esa sala, pero no le dieron el significado que merecía. Yo con esto hago una connotación de lo siguiente: esa arca, como representa la presencia de Dios, representaba en ese momento la presencia de Dios. Aleluya. Ellos no le dieron el valor a eso, no le dieron el valor. Ellos no sabían que este era un lugar tan reverente, era como si estuvieran cerca del trono de Dios, del cielo, y cada vez que pudiesen, porque esa era la manera que ellos establecían un contacto a través del sacrificio, a través de la oración, lo podían hacer estando allí cerca. Tenían un tremendo, glorioso privilegio, que era el levantar culto las veces que pudieran haberlo podido hacer, pero lo vieron como algo tan normal, lo vieron tan familiar, de tal manera que ese asunto de los hijos no lo miraron con esa cuestión de la capacidad de asombro. Ya lo miraban tan normal. Por eso a Usa se le hizo también tan normal cuando el arca que lo transportaban los bueyes, eso en la carreta, quiso tocar el arca, porque ya él había perdido el temor reverente a lo que significaba el asunto de transportar esa arca y de tenerlo en casa. Hay personas, querido amigo y hermano, que así se han acostumbrado, han un día decidido conocer al Señor, establecieron como unas reglas de fe, vienen a una iglesia, se gozan, están allí, mientras están en el convite, mientras están en las reuniones de la iglesia, pero cuando están en casa, amén, cuando están en el momento de la convivencia con la familia, con los hijos, pareciera que fuera otro el asunto. Parece que Dios se desconectara de la vida de ellos, no trascienden. Muchos de esos hijos no cambian. Hay muchos hijos que, aunque vienen a una iglesia, están allí igual, siguen en los mismos vicios, atados con los PlayStation, con los celulares. Están algunos padres metidos, conectados con el Netflix. No hay tiempo para un culto, para levantar un altar familiar al Señor. Hay todavía cosas que los atan, vicios. Hay personas que todavía siguen con ligaduras de impiedad, mas sin embargo, aunque siguen confesando que son cristianos, amén, y no ha trascendido nada en sus vidas, muchos años, aún con cargo, hermanos amados, cantan, están activos, pero no ha pasado nada en sus vidas, no hay presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es importante que entendamos cuál es la esencia de este mensaje del día de hoy. Cuidado con lo que tocas. ¿Qué estás haciendo con el Señor en tu vida, con la obra que Jesús hizo en algún momento en tu corazón, cuando decidiste declarar que Él, amén, se iba a convertir en el amo y Señor de tu vida? Amén. Hay gente que están a tu alrededor, que ven en ti, o quisieran ver en ti a un referente, a un modelo a seguir, a un ejemplo
pero desafortunadamente para ellos les has venido a hacer tropiezo y no han visto en ti cambio, porque siguen, amén, viendo en ti las mismas actitudes, la misma conducta, cuando te levantas, cuando, amén, levantas la voz, cuando hablas palabras suaves o vulgares o maldicientes. Hay gente que no entiende por qué te comportas así, de esa manera, amén, cuando saben que tú has testificado tanto del Señor, amén, esa presencia parece que como que ya no es real en tu vida, solo la habla, solo lo estás promulgando en servicio, pero en esencia esa presencia pareciera como que ya hace rato se fue de tu vida, y de eso es de lo que tenemos que tener cuidado. No dejemos que el corazón se torne como el de Abinadab. Oiga bien, que era una persona que no pudo apreciar el saber contar con esa arca por 20 años en su casa. Cuando habían tantos miles de hogares en estos tiempos, quizás que le deseaban tener esa bendición, ese privilegio de Abinadab. Amén. Tienes una Biblia en tu casa, tienes un teléfono, puedes hoy en día, por la gracia de Dios, hay maneras, el teléfono en sí no es malo, sino la manera o el tiempo que invertimos en esto, el uso que se le da. El televisor en realidad no es malo, ¿verdad? Sino la manera como nosotros invertimos el tiempo, qué tipo de programación estamos viendo cuando tenemos cable hoy en día satelital, tenemos el streaming, tenemos manera de poder ver qué cosas estás tú haciendo, cómo inviertes tu tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, el teléfono hoy en día puedes bajar aplicaciones. Yo por gracia de Dios, hermano, tengo la Biblia en audio, la Biblia dramatizada, y casi por los días que han venido en estos 2 últimos años, me he gozado de ver la oportunidad con esto, como de lo digo, 6 veces he podido escuchar la Biblia en audio: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónica, Primera, Segunda de Reyes, Nehemías, Esther, todos esos libros. Amén, casi yo por un día me he invertido hasta 3-4 horas solo por escuchar el Génesis de la Biblia, porque eso es lo que enriquece nuestra vida, nuestra relación personal con Dios. Amén. Si a ti te molesta, si te es indiferente este tipo de cosas, no estás apto para poder estar por la eternidad viviendo en el reino de los cielos. Ay, es que fastidia, es que todo el tiempo solo es Biblia, solo es iglesia, o solo es que quieres que pongan pura música cristiana. Pero ¿cómo le hacemos? En el cielo no va a haber esos géneros, amén, depravados y degenerados de reggaetón, y eso que hoy en día vemos por todos lados, mi querido hermano. Eso es mentira, eso es un engaño del maestro del engaño llamado Satanás, el diablo. El Señor lo reprenda. Allá lo que va a haber, amén, es gozo y el Espíritu Santo. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo en el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Amén. Y había otro varón que, por las circunstancias que pasó en el intermedio entre Abinadab, al momento de haber llegado a él, la casa de este hombre llamado Obed-Edom, fue cuando sucedió esto, mi querido hermano. ¿Sabe qué sucedió? Que un día a David se le antojó mover el arca de la alianza de la casa de Abinadab hacia la ciudad, hacia su casa. Este varón, él tenía, voy a bajarme por aquí un momento, tenía en su corazón la idea de que, bueno, el arca, como es la garantía que la presencia de Dios está allí, entonces vamos a ir a la guerra, y salió a la guerra muy confiado. Este mismo asunto se había repetido tiempo atrás, en los tiempos de Aarón, pastor, cuando aquellos 2 hijos llamados Ofni y Fines también fueron camino hacia allá a un acontecimiento de una guerra, hijos de Eli, amén. ¿Y qué sucedió? Ellos estaban con la confianza de que Dios iba a darle la victoria a Israel, pero eran personas tan perversas, los hijos de ese sacerdote, hijo, amén, de la descendencia de los sacerdotes que había en Israel, y fueron a la guerra, y ellos estaban ahí al frente oficiando los sacrificios para que el pueblo de Israel, al salir al combate, ganara la guerra. Era lo natural, era lo que convencionalmente se tenía que esperar, porque Dios garantizaba la victoria siempre para su pueblo. Pero ¿qué fue lo que hizo que se tropezara el asunto, que no generara esto, amén, en un final feliz? Era que estos hijos estaban en el pecado. ¿Sabe qué hacían los hijos
de este sacerdote Elí. Se iban a las afueras de los campamentos y tenían relaciones sexuales con las mujeres, también de Israel, fornicaban afuera de las tiendas, y eso a Dios le daba una profunda indignación. Amén. Y Dios tiene su tiempo para todo, esperando que la persona se arrepienta. Pero es algo terrible jugar con la gracia de Dios. Persona que está ministrándole al Señor y allá afuera está en el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces ellos iban a la guerra y pensaron que Dios los iba a librar una vez más de la guerra. Tomaban el sacrificio que era dedicado para Dios y ellos agarraban las mejores partes que traía el pueblo con mucho entusiasmo como para el sacrificio y se lo empaquetaban ellos y o sea, los desperdicios eran lo que dedicaban para Dios. Entonces Dios tomó represalia contra estos hijos y allá en la guerra murieron. Elí, cuando llegó aquel hombre informante a darle la noticia, dice que estaba el hombre gordo y pesado y la visión la había perdido, estaba sobre una estaca, ¿verdad? Allí una butaca, perdón, estaba el hombre recostado sobre el paral de uno de los soportes que sostenía el campamento, y de pronto cuando escuchó la noticia dice que se fue hacia atrás y se desnucó y se murió el padre. La muchacha, una de las mujeres, hija de esos sacerdotes, cuando escuchó la noticia, tenía como 8, quizás 7, 8 meses de embarazo y le vino un infarto así provocado por la impresión de la noticia. Diga bien, todas estas consecuencias a causa de no saber administrar esa presencia de Dios en nuestra vida. No juegues con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Bendito sea Dios. Entonces David, cuando mandó a estos dos personajes, a Usa y a Ahío, ellos tomaron, tomaron tan en serio el asunto de transportar el arca como si fueran levitas. Y dice la Biblia que mientras iban por un vado, por un valle, allí fue donde ocurrió esta tragedia de lo tremendo. Pero quiero mencionar un poco acerca de esto. Abinadab, cuando fue a la guerra también, él perdió la vida. Y estos hijos que menciona aquí la Biblia, que fueron Ahío y Usa, eran hijos que habían terminado creciendo sin la figura de un padre, sin la autoridad de un padre. Y cuando en un hogar no existe la figura de un padre, por eso los hijos toman decisiones locas, por eso a veces se les pierde el respeto a la madre, por eso hacen lo que quieren y comienzan a crecer y hacer las cosas como ellos creen que son y que se tienen que hacer. Y las consecuencias allí van. Y estos muchachos crecieron de esa manera, no había quien los corrigiera, quien les llamara la atención. Así transportaron el arca hasta que en un momento cuando estaba, no la llevaban ellos en sus hombros, pero estaban custodiando que la carreta fuera de la manera correcta. Y cuando en un lugar, ¿verdad?, que dice que los bueyes tropezaron, el arca se la dio y el varón quiso Usa tocar el arca para acomodarla, y aquí instantáneamente dice la Biblia que Dios lo mató. ¿Por qué sucedió esto? Él no estaba llamado para tener ningún tipo de nada que oficiar allí en ese lugar, no estaba designado para eso. Allí fue donde David se aterró. David comenzó a darse cuenta que hecho, ¿verdad? Primero se llenó de furor por causa de este tremendo juicio que vino el muchacho. Según la literatura original, dice que fuego cayó del cielo y lo consumió vivo, lo calcinó, lo pulverizó. El juicio así fue tan tremendo hacia la vida de Usa. Entonces David se llenó, aparte de todo, de temor, de mucho miedo, porque dijo, no, yo el arca no la llevo para mi casa, porque no vaya a ser que yo también vaya a terminar siendo víctima de eso, porque David sabía que había cometido una infracción, se da cuenta, y ahí fue donde él comenzó a entrar como en cierta rebeldía. No, yo prefiero mejor que vaya a otro lugar. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Que se la asignaron a un varón llamado Obededón. Y cuando llegó a casa de Obededón, como mirando así a lo lejos de reojo, a ver qué sucedía. Bueno, a Abinadab le pasó esto, ahora a ver qué le pasará a Obededón. Obededón, amén, fue diferente lo que sucedió. Porque lo que no pasó en 20 años en casa de aquel hombre llamado Abinadab, en la casa de Obededón, en 3 meses, la Biblia dice en ese capítulo de Crónicas 13, del 6 en adelante, que Dios bendijo la casa de Obededón, que significa el que adora a Dios, el que es dedicado al servicio para el Señor. Y Obededón con sus 62 hijos estaba aquí dedicado para el Señor. Damos la gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito sea Dios. ¿Sabe una cosa? Que si eran más hijos que los que tenía Abinadab,
Obededón tenía 62 hijos y podían correr alrededor de la casa, alrededor, dando vueltas, pero ellos habían sido instruidos. Cuidado, hijo, cuidado, tocas eso porque te mueres. Mira lo que le pasó allá a aquellos hombres por estar de necio, por estar sin el temor hacia el Señor. Y ellos comenzaron a crecer dándoles un valor significativo a eso. Dice la Biblia que su casa fue bendecida, su tierra, amén, la producción de todo lo que tiene que ver con lo que él cultivaba se reproducía al 100%. Las ovejas parían, eran preñadas y Dios lo bendecía en todas las cosas. Y el rumor llegó hasta el palacio del rey. Amén. Oh, ¿cómo es eso? Que en la casa de Abinadab 20 años no pasó nada. ¿Por qué aquí en la casa de Obedón? ¿Por qué en 3 meses? Mira todo lo que estoy oyendo que está haciendo Dios con este hombre. ¿Cuál es la pregunta que habría que usted hacerme a mí? De decirme, predicador, dígame cuál es la diferencia entre la casa de Abinadab y la casa de Obedón. Oh, yo le voy a responder cuál es la razón de todo esto. Es la actitud que hubo entre uno y el otro. Porque en el corazón de Obededón había mucho agradecimiento, había temor hacia el Señor, sabía apreciar lo que era tener el arca de la alianza en su casa. Y Dios comenzó, amén, a trabajar en el corazón de él, llenó el corazón de su vida, en el corazón de Obededón en temor, en reverencia, y se lo transmitió a sus hijos. Y sus hijos comenzaron también a entender la importancia de lo que era establecer un culto para Dios, el hacer devocional para el Señor. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de este santo mandamiento. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús. Dios hace cosas maravillosas cuando lo honramos, cuando le damos el lugar a Él que Él se merece. Oh, gloria a su nombre. Y ya para terminar, hermano, fíjese que el caso de los hijos de este varón, amén, como ya para hacer un repaso, Abinadab, en él dejaron de ver el arca como algo importante. Toda persona, iglesia, que no le da importancia a la presencia de Dios, no significará nada para ellos la presencia de Dios, o sea, en una iglesia. La casa de Abinadab se familiarizaron tanto con el arca que todo para ellos era verlo como algo normal, como una caja, una sencilla caja de oro allí. La casa de Abinadab no había una figura de autoridad. Recordemos que Abinadab, hijo de Saúl, había muerto en la guerra y sus hijos crecieron sin la figura de un padre. Tenían el arca en su casa, pero en la guerra lo mataron a ese hombre Abinadab. Amén. Por eso el temor de Obededón fue aún mayor. Tenía 62 hijos. Su casa estaba llena de hijos. Se escuchaba, amén, por todos lados los niños jugando, pero nunca le mostraron irreverencia al arca. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios bendijo la casa de Obededón y tuvo entre ellos estos 8 hijos. Y ya con esto termino. Fíjese el resultado de esto cuando tú le das un significado a las cosas del Señor, que hasta los nombres que tú le estás dándole a tus hijos tienen, amén, algo que ver con su carácter, con su propósito que Dios tiene para ellos y el destino. Le puso al primer hijo Semaías, que significa el Señor escucha. Al segundo hijo le puso Josafat, que significa Jehová ha dado. Al tercer hijo le puso Joa, que significa Jehová es hermano. Al cuarto hijo le llamó Natanael, que significa regalo de Dios. Al quinto hijo le puso Amiel, que significa Dios es mi pueblo. Al sexto hijo le puso Isacar, que significa recompensado. Al séptimo le puso Sacar, que significa sueldo. Amén. Y al octavo le puso Peultai, que significa recompensa de Jehová. Este hombre, Dios, amén, le bendijo hasta la segunda, tercera y cuarta generación, porque fue fiel al Señor en todas las cosas. Que esta preciosa hora del mediodía usted pueda reconsiderar lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuidado lo que tú tocas, porque de esto dependerá el éxito o el fracaso que tú tengas en tu vida y la de tu familia. Dicen amén. Gloria al nombre del Señor. Así que yo le voy a pedir que cierren sus ojos en esta hora y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Espero que esto no haya arruinado el Día del Padre. Amén. Sino que esta palabra usted la lleve muy presente en su corazón. Amén. Pueden cortar, hermanos, allá. Gloria a Dios. Vamos a